cuanto más descendían, más gélido y real se volvía Eternum. Dante, Nova y Elías seguían el débil resplandor de las luces de emergencia a través de túneles olvidados, esperándolos cerca de una puerta oxidada. Estaba Sera, una mujer envuelta en túnicas oscuras, su cabello plateado recogido con precisión, sus ojos, penetrantes e imperturbables. Los examinaron. «Hace mucho que nadie viene buscando la verdad», dijo, con su voz cargada de años y desilusión. Antaño vestía las túnicas blancas. Era sacerdotisa de los eternos. «¿Qué te hizo cambiar plegarias por circuitos?», preguntó Nova. La mirada de Sera se ensombreció. Abrí los ojos. Empujó la pesada puerta y les dijo que vinieran. En el interior, la cámara pulsaba con un débil resplandor. Estanterías tapizaban las paredes, adornadas con fragmentos cristalinos fracturados y agotados, pero aún zumbando con energía residual. «Estos son vestigios», confirmó Sera. «Los cristales de Eternum, la fuente de su pretendida divinidad». Dante tomó un fragmento, percibiendo la débil pulsación bajo su piel. ¿Desde cuándo los utilizan? Desde el principio, cuando Athos, Porthos y Aramis descubrieron la primera veta cristalina bajo este suelo. Comprendieron que les ofrecía más que poder. Les concedía tiempo. Pero, ¿por qué quedarse aquí?, preguntó Elías. ¿Por qué no salir? Sera esbozó una sonrisa amarga. Porque el poder es una droga más adictiva que la libertad. Descubrieron que podían moldear la realidad, crear un mundo a su imagen, y para sostenerlo, necesitaban fieles, no ciudadanos. Nova se acercó a un panel de control, sus dedos trazando los símbolos. ¿Y la puerta? Un teatro, dijo Sera con desdén. Una farsa para mantener el miedo. Nadie es enviado a la muerte. Son exiliados a las tierras baldías, para que mueran lentamente, o peor, para que descubran que el mundo exterior no es tan hostil como les hicieron creer. Dante dejó el fragmento. Entonces, ¿por qué no se rebelan? Porque la mentira es más cómoda que la verdad, respondió Sera. Y porque los eternos controlan la única fuente de alimento, de agua, de luz. Quien se rebela, muere de hambre en la oscuridad. Elías miró a su alrededor, su rostro pálido. ¿Qué podemos hacer? Sera se volvió hacia Dante. Los cristales son su fuerza, pero también su debilidad. Sin ellos, su paraíso se desmorona. ¿Dónde está la veta principal? Sera señaló hacia abajo, hacia las profundidades, en el corazón de la montaña, protegida por los más leales. Y por Porthos. Dante intercambió una mirada con Nova. Entonces, es allí donde debemos ir. Sera asintió. Sí, pero sepan esto. Si fallan, no habrá ritual para ustedes. Solo la oscuridad. Las puertas de la cámara de control se abrieron con un chirrido de metal cansado. El aire era denso, cargado con el olor del ozono y la humedad. En el centro de la sala, rodeado de pantallas que mostraban cada rincón de Eternum, se erguía Porthos. Su armadura relucía bajo la luz artificial. Sus manos enguantadas apretadas en puños. No había sorpresa en su rostro, solo un desprecio profundo. Sabía que acabarías aquí. Intruso, rugió, con su voz resonando en las paredes metálicas, como ratas, cavando hacia su propia perdición. Dante no respondió. Su mirada se fijó en la consola central, donde un cristal masivo pulsaba con una luz enfermiza. La veta madre. Has profanado nuestro santuario, continuó Porthos, avanzando,
ha sembrado dudas en mentes débiles. Por eso, tu muerte no será un ritual, será una lección. Nova se movió hacia la izquierda, sus dedos rozando el arma en su cadera. No estamos aquí para lecciones. Porthos lanzó una sonrisa despiadada. Pobre criatura, crees que la verdad te hará libre. La verdad solo te hará estar muerto. Se abalanzó, no con la gracia de Athos, sino con la fuerza bruta de un toro. Dante esquivó el golpe, sintiendo el aire moverse a su paso. La armadura de Porthos no era solo decorativa. Cada movimiento estaba calculado para maximizar el daño. Nova disparó, pero los proyectiles rebotaron inofensivamente en el blindaje. «Es inútil», gritó. «La armadura está sincronizada con el cristal», gritó Elías desde la entrada. «Debes golpear la fuente». Porthos giró hacia él, con mirada asesina, y le ordenó callar. «Gusano». Dante aprovechó la distracción. Saltó sobre una consola, esquivando otro golpe, y se lanzó hacia el cristal. Pero Porthos era rápido, demasiado rápido. Atrapó a Dante en el aire y lo lanzó contra la pared. El impacto resonó en la sala. Nova cargó, intentando distraerlo, pero Porthos la apartó con un gesto despectivo. «Tu turno llegará, mujer». Dante se incorporó, con sangre en los labios. «No se trata de fuerza, Porthos. Se trata de fe». Porthos se rió. «¿Fe? ¿Faherman? ¿En qué? ¿En la humanidad? Sois ganado. Os dimos orden. Os dimos propósito. Nos disteis una jaula», replicó Dante, mientras Porthos se abalanzaba de nuevo. Nova alcanzó la consola. Sus dedos volaron sobre los controles, buscando una debilidad, una falla en el sistema. «Butcher, manténlo ocupado», gritó. Elías lanzó una herramienta que distrajo a Porthos el tiempo suficiente para que Dante rodara y se pusiera de pie. Sangraba por una ceja, pero su mirada era de hierro. «Lo tengo», gritó Nova. «El cristal está vinculado a su armadura. Si sobrecargamos uno, el otro». Porthos giró hacia ella, y por primera vez, algo parecido al miedo cruzó su rostro. «No». Dante cargó, no hacia Porthos, sino hacia el cristal. Con un grito de esfuerzo, golpeó la gema con todas sus fuerzas. Una grieta apareció en su superficie. Un gemido agudo llenó la sala. La armadura de Porthos parpadeó. Las luces se atenuaron. «Insensato. Nos condenas a todos. Nos liberamos a todos», corrigió Dante, golpeando de nuevo. La grieta se extendió. La luz del cristal se volvió errática, destellando como un corazón moribundo. Porthos se tambaleó, su armadura perdiendo potencia. «Athos», murmuró, antes de desplomarse. Inerte. El silencio cayó sobre la sala, solo roto por el crepitar del cristal fracturado. Nova se acercó a Dante. «¿Estás bien?» Él asintió, sin apartar la mirada del cristal moribundo. «Esto es solo el principio». En las pantallas, las luces de Eternum parpadeaban. La ilusión comenzaba a desmoronarse. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier alarma. En las pantallas, las calles de Eternum se sumían en una penumbra intermitente. Las proyecciones idílicas parpadeaban, mostrando por instantes el metal desnudo y los circuitos bajo la fachada. Un grito, luego otro, se elevó desde los niveles inferiores. El miedo, tan meticulosamente cultivado, comenzaba a pudrirse, transformándose en confusión. En la cámara de control, la respiración de Nova era entrecortada.
Lo hemos logrado. Hemos roto su poder. Dante se incorporó, con dolor, apoyándose en la consola. No. Hemos roto una herramienta. El verdadero poder reside en la mentira que han sembrado. Elías miraba fijamente el cuerpo inmóvil de Porthos. Está muerto, confirmó Nova secamente. O lo estará pronto, cuando su preciado cristal deje de alimentarlo. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Athos estaba allí, flanqueado por guardias, pero su rostro no mostraba ira, sino una calma aterradora. Su mirada se posó en el cristal fracturado, luego en Porthos, y finalmente en Dante. «Has acelerado lo inevitable», dijo Athos, con su voz serena pero cargada de amenaza. «Pero un solo soldado caído no gana una guerra». «Esto no es una guerra», replicó Dante. «Es un despertar». Athos sonrió, una mueca fría y desprovista de humor. «Despertar a una pesadilla. Sin nosotros, Eternum caerá en el caos. Morirán de hambre. Se matarán entre ellos. ¿Es esa la libertad que les ofreces? La libertad de elegir su propio destino», intervino Nova. «Aunque ese destino sea la muerte, será su elección, no la vuestra». Athos hizo un gesto, y los guardias bajaron sus armas. Eternum es más que cristales y proyecciones. Es una idea, y las ideas son más difíciles de matar que los hombres. Se volvió para marcharse, pero se detuvo en el umbral. Hemos gobernado durante siglos. Hemos visto imperios levantarse y caer. Tú y tu verdad pasajera no sois más que un parpadeo en la eternidad. Cuando se hubo oído, Elías se acercó a Dante. ¿Y ahora qué? Dante miró las pantallas, donde la gente comenzaba a reunirse, sus caras reflejando confusión y un atisbo de algo nuevo. «Esperanza. Ahora», dijo Dante, «les devolvemos su humanidad. Las grandes puertas de Eternum, selladas durante generaciones, comenzaron a abrirse. La luz natural, tenue pero real, se filtró en el interior, iluminando rostros que no habían conocido el sol. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud, seguido de un primer grito de júbilo. Dante miró a Nova y dijo que eso era solo el principio. Ella asintió y dijo que era el principio de algo nuevo. Juntos, dieron el primer paso hacia la luz, seguidos por una marea de humanidad redimida. Elías y Sera estaban justo detrás de ellos, sonriendo por primera vez en años. Pero el triunfo fue efímero. Un chirrido metálico, agudo y sobrenatural, cortó el aire. Las puertas, que se abrían hacia la libertad, se detuvieron de golpe. Las luces de Eternum parpadearon violentamente y luego se encendieron con una intensidad cegadora, teñidas de un rojo de alarma. Desde los altavoces, una voz que creían silenciada para siempre resonó con una calma aterradora. Era la voz de Athos, pero ya no serena, sino cargada de una furia glacial. ¿Creísteis que la eternidad podía ser quebrada con tanta facilidad? Os equivocasteis. Si Eternum no puede ser nuestro paraíso, será la tumba de todos. Un estruendo ensordecedor sacudió la ciudad. Desde las profundidades, un nuevo sistema de seguridad, oculto incluso para los eternos hasta ese momento, se activó. Rejas de energía descendieron de los cielos, sellando la salida. Puertas blindadas se cerraron de golpe, dividiendo a la multitud. «Es una trampa», gritó Nova, intentando reactivar su dispositivo. Pero la interfaz estaba bloqueada por un cifrado militar mucho más avanzado. Dante empuñó su arma, pero era demasiado tarde.
Escuadrones de drones de combate, que nadie sabía que existían, emergieron de paneles ocultos en las paredes, rodeándolos con un cerco impenetrable. La última cosa que vio Dante, antes de que un dron le disparara una descarga aturdidora, fue a Nova siendo sometida por dos máquinas, y a Elías siendo arrastrado hacia la oscuridad por un grupo de guardias fanáticos que habían permanecido leales hasta el final. La libertad había estado a un paso de distancia. Ahora, la oscuridad de una prisión reforzada se cerraba sobre ellos, más profunda y desesperanzadora que nunca. La luz era lo primero que recordaba, o más bien, la ausencia de ella. Dante recuperó la conciencia con un gemido ahogado. Cada latido de su corazón, un martillazo en su cráneo. El frío no provenía del metal de las paredes, sino del silencio absoluto que reinaba en aquella celda angosta. Un silencio que helaba el alma. Sus párpados se elevaron con esfuerzo, permitiendo que las tenues luces parpadeantes proyectaran sombras alargadas y retorcidas sobre el acero. Las muñecas le ardían, lastimadas por los pesados grilletes de una tecnología obsoleta, anclados al muro como vestigios de una era más oscura y despiadada. La desesperación era un lujo que no podía permitirse. El pánico, una debilidad a quienes aún creían tener algo que perder. Al otro lado del pasillo, más allá de capas de cristal reforzado, un dron de vigilancia flotaba en el aire, su lente roja escaneando cada movimiento con una paciencia infinita y mecánica. H se movió ligeramente, evaluando cada eslabón de sus cadenas con una calma aterradora. El dolor punzante en su cabeza, donde los leales de los Eternos lo habían golpeado, era un recordatorio cruel. Incluso las victorias efímeras exigían un precio en sangre, pero en algún rincón de aquel infierno subterráneo, Nova seguía con vida. Podía sentirlo en sus entrañas, una certeza visceral que lo mantenía anclado a la realidad. A 2 corredores de distancia, Quinn permanecía sentada en su propia celda, con las piernas cruzadas y la espalda recta. Sus dedos acariciaban distraídamente el pequeño colgante de metal que colgaba de su cuello. Un ritual táctil para mantener su concentración en medio del horror. Pensaban que una jaula de acero podía aprisionar su mente. Qué equivocados estaban. Su mirada, aguda y analítica, captó un detalle casi imperceptible. Una marca en la bandeja metálica por donde le deslizaban su miserable comida. A simple vista, insignificante, pero Nova sabía ver más allá de las apariencias. Alzó la bandeja, inclinándola bajo la luz intermitente. Allí, doblado en un pliegue, había un diminuto trozo de metal. Al desdoblarlo con el cuidado de quien desactiva una bomba, distinguió la inscripción, tosca pero inequívoca. Estamos aquí. Vigila las rejillas. ¡Ey! Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Elías. La resistencia no había perecido. Dirigió su mirada hacia el microdrón que escaneaba la habitación en barridos rítmicos y predecibles. Su mente, una máquina de cálculo y estrategia, ya comenzaba a trazar el mapa de su escape. De vuelta en su celda, Dante se puso en pie de un salto al escuchar los pesados pasos de un guardia resonando en el corredor. El celota, armado hasta los dientes, se detuvo frente a su puerta, mirándolo con un desdén que pretendía enmascarar el miedo. «Te ves insignificante sin tu arma», se burló el guardia, golpeando el cristal con la culata de su rifle. Match ladeó la cabeza, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fríos como el acero. «Y tú pareces valiente detrás de esa puerta». El guardia golpeó el vidrio con furia, pero Dante ni siquiera pestañeó. Al contrario, se acercó hasta que su aliento empañó la superficie.
Llévale un mensaje a Athos de mi parte, susurró Butcher. Con su voz, un rumor grave cargado de amenaza. Cuando salga de aquí, será el último en caer. El guardia palideció visiblemente y retrocedió. Alejándose con prisas, Dante volvió a sentarse, dejando que su sonrisa sardónica se transformara en una concentración absoluta. Con una uña, trazó una pequeña marca en la pared. Cada movimiento, cada rotación de los drones, cada cambio de guardia. La paciencia no significaba rendición. Era la preparación meticulosa de la tormenta. Transcurrieron horas, quizás días, en aquella bóveda. El tiempo era solo un arma más en el arsenal de sus carceleros. Pero a través de débiles vibraciones en las paredes, Dante y Nova comenzaron a percibir la presencia del otro, del modo en que solo dos almas forjadas en los mismos infiernos podían hacerlo. Entonces, llegó el susurro. Un suave patrón de golpes resonó a través de los conductos de ventilación. Código Morse. Nova cerró los ojos, traduciendo cada pulso en su mente. Prepárense. Distracción en camino. Estén listos. Exhaló lentamente, sus dedos aferrándose con fuerza al colgante. El plan estaba en marcha. Dante también lo escuchó. Sus músculos se tensaron. La adrenalina limpiando su mente y estabilizando su respiración. Miró al dron que lo vigilaba incesantemente y le guiñó un ojo. Debieron matarnos cuando tuvieron la oportunidad, murmuró para sus adentros. Las luces sobre él parpadearon de nuevo. Pero esta vez no era algo rutinario. En algún lugar, en las profundidades de los sistemas de la prisión, una chispa acababa de encenderse. Y tanto Dante como Nova estaban a punto de transformar esa chispa en un incendio devastador. El zumbido de los sistemas Dominion, ancestrales y corruptos, llenaba el búnker oculto donde los últimos reductos de la resistencia intentaban reagruparse. Las pantallas holográficas parpadeaban, proyectando fragmentos de código y líneas de comandos que Nova unía con una determinación implacable. Dante permanecía de pie, con los brazos cruzados, observándola trabajar. A su lado, Elías y un puñado de despertos aguardaban, la tensión grabada en sus rostros demacrados. Finalmente, Nova se apartó de la consola. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una concentración feroz. Se llama Protocolo Omega, anunció, con su voz cortando el aire cargado como una cuchilla. Un último recurso del dominio Solaris, en caso de que Eternum fuera considerado irrecuperable. Elías frunció el ceño. ¿Qué hace? Los ojos de Nova se encontraron con los de Dante, y en ellos solo había un veredicto frío y directo. Convierte la ciudad entera en una tumba masiva. Sobrecargará el núcleo y colapsará cada nivel. No habrá supervivientes. Un silencio pesado, cargado de horror, cayó sobre la habitación. No lo harían, comenzó a decir uno de los despertos, pero Dante lo interrumpió. Lo harán. Su voz era grave, sin rastro de duda. Si Athos y Porthos no pueden gobernar este lugar, se asegurarán de que nadie viva para verlo libre. Nova asintió con gravedad, mostrando un esquema del núcleo de Eternum en la pantalla principal. La secuencia ya ha comenzado. No tenemos días. Tenemos horas antes de que el sistema se bloquee y desencadene la cascada. Elías se pasó una mano por el cabiero, el pánico filtrándose en su voz. ¿Podemos detenerlo? ¿Puedo retrasarlo?, respondió Quinn, con sus dedos ya volando de nuevo sobre los controles. Pero para apagarlo completamente, necesitamos acceso directo al control del núcleo.
Está en lo más profundo de la Torre Eterna. Dante sonrió. Un gesto torcido y lleno de ironía, mientras cargaba su rifle con un chasquido siniestro. Entonces, asaltaremos la torre, muy por encima de ellos, en sus cámaras privadas. Los dioses se desmoronaban. Athos caminaba agitadamente, murmurando para sí mismo. Sus otrora impecables túnicas, ahora desaliñadas, y sus ojos hundidos y salvajes, están en todas partes, observando, incluso las máquinas. Susurraba. Derribando un estandarte del dominio, había destrozado consolas de vigilancia, convencido de que lo espiaban más allá de su control. El dios sereno se había convertido en un despojo paranoico, un espectro atrapado en su propia fortaleza. En el gran salón, Porthos permanecía empapado en sangre, sus manos brillando débilmente con la energía robada de sus últimos sacrificios. Filas de cuerpos, civiles inocentes, yacían alineados en el suelo, drenados de vida en un intento fútil de alimentar su decadente inmortalidad. Sus soldados observaban horrorizados, pero ninguno se atrevía a desafiarlo. Más, rugió Porthos, con su voz distorsionada por la energía corrupta que lo consumía. Tráiganme más. No me desvaneceré. Su grito resonó por los pasillos vacíos del poder, una sinfonía sombría de locura y desesperación. De vuelta en el búnker, Nova terminaba de transmitir una advertencia a través de canales ocultos. Un intento desesperado por alertar a los civiles que aún podían ser salvados. No construyeron Eternum para proteger la vida, murmuró, observando el código corrupto desfilar por la pantalla como un obituario. Lo construyeron para controlar la muerte. Dante se posicionó a su lado, su mirada fija en el mapa de la torre que se alzaba como un ataúd vertical. Entonces, quitémosles ese control. Elías apretó el agarre de su arma, la determinación reemplazando al miedo en sus ojos. ¿Cómo pasaremos las defensas? La sonrisa de Butcher regresó, con ese peligroso brillo que precedía a la carnicería. No nos infiltramos, las atravesamos, mientras la resistencia se preparaba para su misión más suicida. La cuenta regresiva hacia la aniquilación continuaba su imparable tic-tac. Ahora no se trataba solo de derrocar dioses. Se trataba de salvar lo que quedaba de Eternum antes de que los sepultara a todos. Las explosiones sacudieron los cimientos de la Torre Eterna. El humo y los escombros llenaban los corredores mientras Dante lideraba la carga. Un espectro de violencia y determinación. Su rifle escupía muerte con una precisión inhumanamente fría, abatiendo drones y fanáticos guardias sin vacilación. «Sigan moviéndose», ordenó, con su voz un rugido por encima del estruendo, pasando sobre los restos humeantes de una torreta. Detrás de él, Nova estaba conectada a una consola portátil, cables serpenteando desde antiguos puertos Dominion. Sus ojos, reflectores en la penumbra, escaneaban flujos de código corrupto. «Han colocado códigos trampa por todas partes», murmuró, deslizando comandos con una velocidad alucinante. Athos realmente perdió la cabeza. Elías disparaba desde el pasillo, cubriendo a un grupo de despertos. «¿Puedes abrirnos paso?» Los labios de Nova se curvaron en una sonrisa astuta. Aramis dejó una puerta trasera. Nunca confió completamente en ellos. Con una última pulsación, secciones enteras de las defensas de la torre se apagaron. La cuenta regresiva del protocolo Omega se detuvo brevemente. «Esa es nuestra ventana», gritó Quinn, recogiendo su equipo. Dante no necesitó más. Derribó de una patada una barricada improvisada, guiando al equipo hacia el corazón del territorio enemigo.
Arriba, en su cámara, Athos se balanceaba, rodeado de pantallas destrozadas, susurrando a fantasmas. Porthos, en el núcleo, esperaba como un depredador, estableciendo trampas y preparándose para una extinción mutua. La carrera hacia el núcleo era una pesadilla hecha realidad. Trampas, torretas, suelos que cedían. Nova, arrodillada junto a un panel, mordía su labio inferior con fuerza, calculando bajo una presión insoportable. 3 capas de seguridad superpuestas. Si eludo una, las otras activan la secuencia letal. No tenemos tiempo, gritó Elías. Los dientes de Nova liberaron su labio. Una idea. Sus dedos bailaron, redirigiendo energía a través de un nodo olvidado. Las trampas se apagaron un momento. Vayan. Dante no dudó. Cargó el equipo tras él. Justo antes de que las defensas se reiniciaran, los signos del caos interno eran evidentes. Guardias muertos por conflictos internos, ejecutados o suicidados. Su imperio se está devorando a sí mismo, observó Dante. Sin detenerse, llegaron a una cámara vasta. En el centro, Athos se balanceaba, una sombra demacrada y enloquecida, susurrando a su reflejo en un espejo agrietado. Te veo, los veo a todos ustedes. Nova bajó su arma. Está acabado. Athos lo registró. Con un último suspiro, se hundió de rodillas, vencido no por ellos, sino por sus propios demonios. Elías susurró. Uno menos. Un retumbar profundo sacudió la torre. Porthos había activado los protocolos finales. La cuenta regresiva se reanudó. El núcleo. Ahora, gritó Nova. Si nos bloquea, esto se convierte en un cráter. Dante recargó su arma, pasando sobre el cuerpo de Athos sin una mirada. Entonces, terminemos lo que empezamos. La cámara del núcleo era el epicentro del horror. Un latido fuerte, inestable y maligno resonaba en el aire. Las paredes pulsando con una luz carmesí que proyectaba sombras de pesadilla. En el centro, Porthos era una caricatura grotesca de su antiguo yo. Venas de cristal corrupto se abultaban bajo su piel. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza. Sangre, suya y de otros, le cubría los harapos que vestía, pero era el sonido lo que daba la sangre. No solo su respiración, sino un zumbido de baja frecuencia que surgía del propio núcleo. Un sonido que no pertenecía a ningún motor o máquina, sino que sonaba a algo orgánico, a un enjambre de insectos metálicos pululando justo al otro lado de la realidad. El aire olía a carne chamuscada y ozono, mezclado con el dulzón y repulsivo aroma de la sangre seca y la decadencia. Cuando se giró, no hubo discurso, solo un gruñido gutural, bestial, que surgió de una boca que ya no parecía completamente humana. Sus dientes brillaban con un esmalte cristalino y sus ojos, completamente negros ahora, reflejaban la luz roja como pozos de alquitrán ardiente. Manténganse alerta, murmuró Dante, alzando su rifle, sintiendo el zumbido reptar por su columna vertebral. Nova corrió hacia una terminal, sus ojos clavados en la cuenta regresiva. Menos de 15 minutos. Sus dedos volaban, pero el sistema era un laberinto de corrupción. Las pantallas no solo mostraban código, sino que a veces, por breves instantes, destellaban con imágenes distorsionadas de lo que parecían ser rostros gritando en silencio, fundidos con el metal y la energía del núcleo. Era como si la propia torre estuviera impregnada con el tormento de sus víctimas. Porthos se movió con velocidad antinatural.
arrancó una viga de acero de una pared parcialmente derrumbada y la lanzó. Un desperto fue aplastado al instante. Su grito ahogado por el crujido de huesos y metal. Dante abrió fuego, pero las balas solo lo ralentizaban, incrustándose en su carne corrupta con un sonido húmedo y crujiente, como disparar a madera podrida. La bestia cargó, enviando a Elías por los aires contra una consola que estalló en una lluvia de chispas. Nova mordía su labio con fuerza, la pantalla destellando advertencias. Cada segundo que observaba a Dante combatir era un segundo menos. En la pantalla, junto a los datos técnicos, una visualización del núcleo mostraba una forma pulsante. Un corazón mecánico rodeado de una niebla oscura y retorcida que parecía tener tentáculos. No era solo una explosión lo que temía, sino lo que ese núcleo sobrenatural podía liberar. Porthos inmovilizó a Dante contra la pared, destrozando su arma con un apretón. Los dedos de Porthos no eran de carne y hueso, sino garras de cristal negro que despedían un calor malsano. Una cuchilla cristalizada se formó en su otra mano, creciendo de su palma con un ruido de cristales quebradizos, apuntando a la garganta de Butcher. El aliento de Porthos olía a tumba abierta. Incluso acorralado, Dante esbozó una sonrisa burlona. Hazlo, y observa cómo tu eternidad se desvanece. La mente de Nova era un torbellino. Cálculos, probabilidades, consecuencias. Tenía segundos. Salvar a Dante o salvar a Eternum de una amenaza que intuía era mucho más profunda que una simple explosión. ¿Y si el protocolo Omega no era solo destrucción, sino una apertura? Lo siento, susurró, no a él, sino a sí misma, ante la perspectiva de un horror inimaginable. Sus dedos ejecutaron el comando final. Una oleada de energía pura y fría. Una contramedida que había encontrado en los archivos ocultos de Aramis. Recorrió el sistema. La cuenta regresiva se congeló y desapareció. El núcleo palideció. Su latido se atenuó y el zumbido de fondo cesó de repente, dejando un silencio repentino y ominoso. La autodestrucción estaba detenida, pero la oscuridad en el centro del núcleo pareció concentrarse, enfurecerse. Porthos rugió de rabia, un sonido que ya no era solo de su garganta, sino que parecía resonar desde las mismas paredes. Levantando su brazo cristalizado, se preparó para asestar el golpe final a un Dante inmovilizado. Un disparo resonó, limpio y agudo en el nuevo silencio. Elías, sangrante, pero en pie, se apoyaba contra los restos de la consola, humeando aún. Había disparado, impactando en el hombro de Porthos. La bala no solo atravesó la carne corrupta, sino que hizo que el cristal de ese hombro se agrietara con un sonido similar a un vidrio roto, emanando un vapor negruzco y fétido. Dante se liberó de la mano debilitada, rodó por el suelo cubierto de escombros y sangre, y agarró un rifle caído de un guardia muerto. «Gracias por la ayuda», murmuró Dante, sin apartar los ojos de Porthos, que retrocedía, gimiendo ahora con un sonido de dolor y rabia pura. «No lo menciones». Elías hizo una mueca de dolor, sujetándose las costillas. «Solo acabemos con esto». Porthos retrocedió, su cuerpo agrietándose audiblemente, la energía inestable acumulándose en su interior como una olla a presión. Las venas de cristal en su piel brillaron con una intensidad cegadora, y la oscuridad alrededor del núcleo comenzó a agitarse de nuevo. «Morirán conmigo», rugió, y esta vez su voz era un coro de susurros distorsionados. Iba a hacer explotar el núcleo, y con él, quizás, algo mucho peor.
reventar todo, gritó Nova, observando cómo la visualización del núcleo mostraba una inestabilidad catastrófica. Y no solo físicamente. Hay una firma de energía aquí que no es de este mundo. Dante verificó su arma. Terminemos con esto antes de que nos lleve a todos. O algo peor. La cámara tembló. Pero esta vez no fue por una explosión, sino como si una fuerza enorme estuviera golpeando desde dentro del núcleo. Portos era un conductor de pura destrucción, pero ahora también parecía un portal a una pesadilla. Dante lo vio, esquivando sus embestidas cada vez más erráticas, usando el entorno, alejándolo de Elías y Nova. Dante, ahora, gritó Nova desde los controles, sus dedos tecleando frenéticamente para contener la anomalía que se gestaba. Con un salto que desafió el dolor y la gravedad, Butcher activó una carga de demolición que llevaba consigo, colocándola en un pilar estructural ya dañado. La explosión no fue grande, pero fue precisa. Derribó la estructura sobre Portos, inmovilizándolo justo sobre el punto focal del núcleo. Metralla y rocas lo aplastaron, pero su rugido no fue de dolor, sino de triunfo perverso. «Quisiste vivir por siempre», dijo Dante, con su voz fría y definitiva, mientras corría hacia atrás. «Ahora serás parte de las ruinas». Nova ejecutó el comando de contención de emergencia que Aramis había escondido. No era un apagado, era un sellado. El núcleo estalló, pero no en una simple columna de luz. Estalló en un silencio absoluto que duró un segundo eterno, seguido de una cegadora columna de luz blanca mezclada con destellos de oscuridad pura que se disparó hacia arriba, atravesando la torre. La luz blanca iluminó todo con una claridad brutal, pero los destellos negros parecían absorber la realidad a su paso, dejando un vacío temporal en el aire. «Corran», gritó Quinn, con su voz ahogada por el estruendo silencioso, agarrando a un Elías aturdido. Dante corrió tras ellos. No solo sintió el calor de la explosión a sus espaldas, sino un frío gélido que le heló el sudor de la nuca. Se lanzaron por un conducto de mantenimiento justo cuando el corazón de la torre implosionaba, destrozando los niveles superiores y reventando el falso cielo. No solo era metal lo que caía, era aquella oscuridad tangible, disipándose como humo en el viento. Silencio, polvo, escombros y un frío residual que se aferraba a los huesos. Nova, Dante y Elías emergieron entre los restos, jadeantes, vivos. La torre eterna era un esqueleto hueco abierto al cielo real. Portos y la anomalía habían desaparecido. La eternidad, por fin, había terminado. Pero el recuerdo de aquella oscuridad que latía en el corazón del núcleo quedaría para siempre grabado en sus mentes. Un recordatorio de que algunos horrores trascienden lo físico. El suelo vibró con violencia mientras los últimos vestigios de Eternum se desplomaban. No quedaba alternativa más que correr. «Muévanse. No miren atrás. Solo corran», rugió Dante, con su voz un mando en medio del caos. Tras él, una marea de supervivientes avanzaba tropezando, esquivando escombros y saltando sobre grietas que se abrían en el suelo como heridas. A su lado, Nova corría con su dispositivo portátil, guiando a la multitud a través de drones reprogramados. El túnel izquierdo ha colapsado. Manténganse en la ruta principal. Es nuestra única oportunidad. Una explosión rugió a sus espaldas cuando una sección del techo cedió, tragándose parte del pasaje y los gritos de los que no tuvieron tanta suerte. Elías ayudó a un herido a incorporarse. «Continúen avanzando. Estamos cerca». La luz, natural, tenue y real, se filtraba al final del túnel. La libertad,
Pero Eternum no se rendía. Una viga masiva crujió sobre sus cabezas. Que un veterano despertó. La sostuvo con su propio cuerpo, empujando a los demás hacia adelante. Váyanse. No desperdicien esta oportunidad. La viga colapsó, sepultándolo en una tormenta de metal. Un sacrificio que compró segundos vitales. Dante frenó al ver a una joven familia tropezar. Agarró a la madre y al niño. «Levántate. No morirás aquí», ordenó, arrastrándolos hacia la luz. El túnel se sacudía, desintegrándose a sus espaldas. Nova agarró del brazo a Dante, jalándolo hacia adelante justo cuando el suelo tras ellos se desvanecía en el vacío. «Dante, no hay tiempo para jugar al héroe». Unidos, empujaron a través del último tramo. Uno a uno, los supervivientes irrumpieron en el aire libre, desplomándose sobre la tierra, jadeando bajo un cielo que jamás habían contemplado. Dante, Nova y Elías fueron de los últimos en emerger. Cuerpos magullados, pulmones ardiendo. El túnel emitió un último gemido y colapsó, sellando para siempre la tumba de Eternum. Silencio. Solo el viento. Los habitantes de Eternum, libres, contemplaban el mundo con incredulidad. Dante descansaba sobre una roca, su mirada recorriendo a los supervivientes. Nova se acercó a Elías, quien contemplaba las ruinas con el peso de la pérdida sobre sus hombros. «Elías», dijo Nova, con su voz inusualmente suave. «Staisteoa, nuestro aliado, detectará nuestra señal. Enviará naves». Elías exhaló un suspiro tembloroso de alivio, pero la expresión de Nova se tornó seria. «Escucha, cuando lleguen, necesitarán un guía, alguien que los una». Elías negó con la cabeza. «No soy un líder. Sobreviviste, luchaste, los mantuviste unidos. Eso es un líder». Dante se acercó. «Créeme, no querrás que lo hagamos nosotros». Tras un momento, Elías asintió, no por confianza, sino por necesidad. «Haré lo que pueda. Es todo lo que alguien puede pedir», dijo Nova. La noche caía. La libertad, dura y fría, era solo el comienzo.